Para el día de hoy tenemos que estudiar la época del imperialismo. Y lo vamos a hacer, por supuesto. Solo que ya estamos arrastrando un tema anterior. Así que prometo que vamos a terminar este tema el día de hoy. ¿Ah? ¿Ya? Permíteme, sin embargo, pues iniciar con el tema pendiente de la semana pasada. ¿Qué tema era este? Pues las ideologías obreras. Ya que si estudiamos la Segunda Revolución Industrial, como también la unificación alemana, nos faltó las ideologías obreras. Así que nos centramos aquí y luego continuamos con el imperialismo. Ya yo creo que sí, el tiempo nos va a dar. Muy bien, así que vamos a buscar las ideologías obreras. Aquí están. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar. Listo. A ver, nosotros hemos estudiado ya varias ideologías. Hemos hablado del humanismo, hemos hablado del liberalismo o del gran movimiento ideológico de la Ilustración. También hemos hablado del nacionalismo. Pero, ¿qué ocurre? Que todas estas ideologías que existieron ¿no? en esos tiempos, durante la Edad Moderna y principios de esta Edad Contemporánea, todas estas ideologías que hemos estudiado son consideradas fundamentalmente ideologías burguesas. Se identifica al humanismo, al liberalismo, a la ilustración, al nacionalismo, se les identifica como ideologías de la burguesía. Recuerda que la burguesía no solo estaba cambiando, ¿no? Las estructuras económicas, sociales y políticas, también estaba buscando cambiar el pensamiento, ¿no? de la gente, ¿ya? Defendiendo pues al hombre, a sus libertades, ¿no? La razón. Muy bien. En cambio ahora nos toca estudiar otro tipo de ideologías, a las que se les llama ideologías obreras. ¿Por qué obreras? Porque estas ideologías van a tratar sobre la problemática obrera. Obreros explotados allá en el siglo XIX. Así que estas ideologías van a surgir en el siglo XIX, que fue aquel siglo en el que, gracias al desarrollo de la revolución industrial, pues la clase obrera surge en Inglaterra y en diferentes lugares de Europa y del resto del mundo también. Frente a la situación de la clase obrera, es que aparecen varios pensadores que van a plantear, pues, eh, cómo estaban siendo explotados estos hombres y qué se podría hacer para poner fin a esa situación de explotación. Entonces, vamos a decir que estas ideologías obreras fueron ideologías que surgieron en Europa en el siglo XIX, en defensa de los intereses de la clase obrera. Muy bien, entonces recordemos que el liberalismo, que era la ideología dominante ya en este tiempo en Europa, el liberalismo pues es una ideología burguesa fundamentalmente. ¿Ya? En cambio, estas otras ideologías que vamos a ver, se les identifica con la clase obrera. ¿A qué ideologías me refiero, muchachos? Pues a dos, al socialismo y al anarquismo. ¿Ya? El socialismo en sus variantes, el socialismo utópico y el socialismo científico. De estas ideologías que vamos a mencionar, la que más tiempo vamos a dedicárnoslo porque es más importante, ha generado revoluciones en el siglo XX, han venido preguntas de admisión sobre esta ideología, pues me refiero al socialismo científico, también llamado marxismo o comunismo. Muy bien, ¿por qué surgieron estas ideologías? Porque para este tiempo, el siglo XIX, el capitalismo como sistema económico se había consolidado gracias a la revolución industrial,
que se expandía, ¿no?, grandemente durante este siglo XIX. Ahora, los burgueses, los capitalistas, nos habían hablado de igualdad. ¿Recuerdas la Revolución Francesa? Cuando se levantaron diciendo libertad, igualdad y fraternidad, pues estaba la promesa de la igualdad. Pero la igualdad que eh, defendieron los liberales o capitalistas era la igualdad, perdón, que defendieron ellos, era una igualdad ante la ley, una igualdad jurídica, una igualdad solo jurídica, no una igualdad socioeconómica, no una igualdad en riqueza, no es que todos tengamos la misma riqueza, no, ¿ya? El liberalismo no va a enfrentar las diferencias de clase, ¿ya? En el capitalismo no se va a construir una sociedad igualitaria en lo que es el aspecto, pues, de la riqueza. No. El capitalismo lo que terminó haciendo es crear una nueva sociedad clasista. ¿Por qué digo nueva? Porque en el feudalismo estaba la nobleza feudal como clase dominante y los siervos de la gleba como clase dominada. En el esclavismo estaban pues los esclavistas y estaban los esclavos. Entonces, lo que el capitalismo creó, ¿no?, y esto se podía ver claramente ya en el siglo XIX, era pues una nueva sociedad de clases, donde la burguesía o los capitalistas están arriba y la clase obrera, la clase trabajadora o el proletariado abajo. Y como ocurre en toda sociedad clasista, va a haber pues explotación de los que están arriba, ¿no?, sobre los que están abajo. No es que todos sean explotados, pero gran parte de la masa obrera sí lo era, sobre todo en ese tiempo. Entonces, esta nueva sociedad de clases ya no era lo que quería pues el sector bajo de la sociedad. Van a considerar que el capitalismo no iba a eliminar la sociedad de clases. En el capitalismo se iban a mantener ya las desigualdades y se iba a mantener la explotación. Justamente aparecen estas ideologías obreras para condenar al capitalismo, para decir que el capitalismo es un sistema, otro sistema opresivo, ya otro sistema que mantiene a la gente en la desigualdad, como lo hizo el feudalismo y el esclavismo antes. Por lo tanto, el capitalismo debería ser también eliminado y reemplazado por otro sistema. ¿Ya? Pues ¿a qué sistema, no, te viene a la cabeza? Pues según Marx, por el socialismo y después por el comunismo. ¿Ya? Luego hablamos sobre esto. Muy bien. Entonces, eh, decían eso, ¿no? Que lo que habían hecho los burgueses era reemplazar una sociedad de clases por otra, reemplazar una forma de explotación por otra. El obrero es un hombre libre, por supuesto, no es un siervo, no es un esclavo, es un hombre libre. Pero, pues, no le sirve mucho su libertad, ¿ya? Cuando gana una miseria, ¿ya? Entonces, allí es que surgen las ideologías obreras, para tratar de resolver la problemática obrera, ¿ya? Cosa que consideraban que los liberales o capitalistas no habían hecho ni estaban interesados en resolver. Muy bien. Denunciaban pues que la burguesía era la que estaba enriqueciéndose mucho más en el sistema capitalista. El capitalismo, por supuesto, que genera mucha riqueza y esta riqueza pues nos puede favorecer a todos. Decíamos que con la mayor productividad, con las industrias, con las máquinas, pues hasta se abarataron los precios de los bienes. Podías comprar ahora ropa más barata, ¿no? O con las mejoras a la agricultura, que hizo también la burguesía, podías conseguir alimentos más baratos que antes, ¿cierto? ¿No? Pero que el beneficio no era por igual. Había un ligero beneficio para la clase baja
y un gran beneficio, un gran enriquecimiento para la clase alta, la burguesía, ¿no? ¿Ya? Como ellos eran los que ponían el capital, eran los más favorecidos. En cambio, los que ponían su fuerza de trabajo, ¿ya? Los obreros, pues a ellos se les daba, pues, eh, ya muy poco. Muy bien, entonces, ¿cómo cambiar esta situación? ¿Cómo cambiarlo? ¿Ah? ¿En qué se basa el sistema capitalista? ¿Qué es lo que tienen los burgueses que no tiene la clase obrera? Pues la respuesta, la propiedad privada. El capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción. La burguesía es la clase propietaria, la que tiene la gran propiedad. Entonces, si no queremos el sistema capitalista y si no queremos que una minoría se siga enriqueciendo, la mayoría no, lo que tenemos que hacer, plantean estas ideologías, es eliminar la propiedad privada. ¿Ya? Así que estas ideologías van a condenar, van a atacar el derecho a la propiedad privada. ¿Ah? Entre ellos, el derecho a la herencia. ¿Mm? Así es, tal vez estés esperando tu herencia. Uy, voy a heredar, ¿no? Los pobres no esperamos mucho, ¿no? ¿Ya? Prácticamente nada, ¿no? ¿Ya? En cambio, los ricos, pues sí esperan, ¿ya? Su herencia, pues, están allí, ¿no? Angustiados ya, porque quieren ya al menos un anticipo de su herencia, eh, porque claro, pues, así se transmite la propiedad, ¿no? Vía herencia, ¿no? En cambio, los que no tenemos propiedades, pues tenemos que trabajar y trabajar, pues, buscando empezar desde abajo. Otros, pues, ya empiezan desde arriba, ¿no? Heredando mucho, ¿no? Inclusive no tienen que trabajar ni estudiar porque pueden vivir de las rentas, de las propiedades que sus parientes, ¿no? Años atrás han generado ya. Todo esto puede ser criticado, ¿no? Que la propiedad privada ha generado y va a seguir generando desigualdad, por lo tanto debe ser eliminada. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con esto, ¿ah? Estoy tratando un tema nada más, ¿ah? No estoy tratando de cambiar tu forma de pensar, ¿no? Solo estoy tratando un tema, ¿ya? Podemos estar a favor o en contra, por supuesto, de todo esto. Muy bien. Eh, ¿Ya? A ver, en cambio, ¿cuál es la situación de la clase obrera? Pues la gran mayoría en ese tiempo sufría de explotación. ¿Ya? Ya sabes que también le llamamos proletariado a esta clase trabajadora. Proletariado, ¿no? Recuerdo a Roma, ¿ah? Decíamos que en Roma se le decía proletario a aquella persona cuya única propiedad eran sus hijos. La prole son nuestros hijos. Nuestra prole son nuestros hijos, ¿no? Así que aquellos que tenían, lo único que tenían eran sus hijos, le decían proletario, ¿no? Pues esta palabra utilizamos ahora también para llamar a la clase obrera, ya que la clase obrera carece de grandes propiedades, a diferencia de la burguesía. Muy bien, los obreros, como hemos planteado ya también, eran los que vendían, entre comillas, su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El problema era que trabajaban demasiadas horas, a veces hasta 16 horas en un día, y ganaban un salario demasiado bajo. Pero no le pagaban el mínimo, que no había una ley de salario mínimo. Al menos domingo no trabajaba, no habían leyes que digan pues descanso dominical o el Estado no protegía aún a los trabajadores en este siglo XIX. ¿No? Aún no habían leyes laborales como ahora sí existen. Ahora existen, pero aún así los trabajadores consideran pues insuficiente todo esto. ¿No? Muy bien, antes era peor porque ni siquiera habían esas leyes laborales. Así que larga jornada de trabajo por salarios pues ínfimos. ¿No? Y eso justamente es la explotación dentro del sistema capitalista. Acá ya no estamos denunciando que los feudales, que los esclavistas, sino pues la explotación dentro del sistema capitalista, que sabemos existe, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿No?
Por supuesto, no todos son explotados. Hay quienes ganan bien, ganan lo justo. Todos deberíamos ganar lo justo, ¿no? Que lo justo, pues, darle, ¿no? A quien lo que le corresponda, ¿no? Dependiendo de lo que hace, pues, hay que retribuirle. Eh, Muy bien, ¿ya? Y si al varón lo explotaban, a la mujer le explotaban más. Haciendo lo mismo, le pagaban menos a las mujeres, ya que el machismo era, pues, muy fuerte en ese tiempo, ¿no? Más fuerte que ahora, ¿no? Y había trabajo infantil, explotación de niños, cosa, pues, que hoy, ¿no? Está prohibido, a pesar que se practica de todas maneras. Y así había, pues, gente que salía a protestar con sus carteles, que dice, no somos máquinas para estar trabajando todo el día. Queremos un domingo libre, como es ahora, ¿no? Jornada de 8 horas, salario justo, no al hambre. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Hay que hacer reformas, dicen unos. Hay que dar leyes que aprueben poco a poco cada una de estas cosas, pero manteniendo el sistema. En cambio, van a haber otros más radicales, como Marx, que van a decir, no, las reformas no sirven, las leyes no sirven. Lo único que sirve es un cambio radical, eliminar el sistema capitalista. Y para hacerlo, tenemos que eliminar el derecho a la propiedad privada, ¿ya? Y crear un nuevo sistema, un nuevo modo de producción. Pues entonces tenemos la vía reformista y la vía, pues, revolucionaria para transformar la sociedad. Muy bien. El socialismo, ¿ya? El socialismo. Es una ideología que surge, ¿no? En el siglo XIX y está vigente hasta el día de hoy, que busca reemplazar la propiedad privada por la propiedad social, colectiva o estatal de los medios de producción. El socialismo busca socializar, de ahí el nombre, socializar los medios de producción. ¿Qué es eso de socializar? Pues convertir aquello que es privado, aquello que tiene como dueños a una o a varias personas, convertirlos en propiedad de todos, ¿ya? Convertir lo privado en social, socialización, ¿ya? Solo así podemos eliminar el capitalismo y reemplazarlo por un sistema que sea más justo, consideran, más justo. Solo así se puede crear una sociedad realmente igualitaria, consideraban, pues, los socialistas. Muy bien, entonces tenemos allí una ideología radical, porque eliminar la propiedad privada que ha existido desde el neolítico, estamos hablando, pues, a partir de hoy, hace, digamos, 1000 años, que hay propiedad privada, ¿no? Que ha sido la base del esclavismo, feudalismo, capitalismo. Eliminar la propiedad privada, pues, es algo, pues, ya, que va a transformar radicalmente la sociedad. Muy bien, creen que así se podía poner fin a las desigualdades de clase, solo así, ¿ya? Entonces, en el socialismo se prioriza lo colectivo a lo individual. Para entenderlo mejor, en este cuadrito colocamos las diferencias entre la ideología de la burguesía, el liberalismo, y la ideología, esta ideología obrera, el socialismo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? La propiedad. ¿Cómo debe ser la propiedad? ¿Privada, ya? O social, ¿no? Entonces ahí tenemos la diferencia. De acuerdo, entonces todo liberal va a defender la propiedad privada. Los socialistas van a criticar la propiedad privada, van a querer reducirla o eliminarla, ¿no? Los más radicales. Muy bien, entonces tenemos ahí la diferencia, ¿ya? Claro que hay más diferencias, ¿no? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, pues, dividir al socialismo en dos, el utópico y el científico. A ver, tenemos al socialismo utópico, ¿ya? Este es un tipo de socialismo, ¿ya?
que va a criticar la propiedad privada, ¿no? Va a buscar terminar con la explotación de los obreros. Socialismo, ¿ya? Pero este socialismo busca transformar la sociedad, busca terminar con esta explotación, pero sin recurrir a la violencia revolucionaria. Es un socialismo pacífico, digamos, ¿ya? Para compararlo con el otro socialismo, que sí va a estar de acuerdo con la revolución, el socialismo científico. Este no. Este cree poder transformar la sociedad sin recurrir a la lucha de clases. La lucha de clases, pues el choque entre la clase dominada y la clase dominante. Ellos no plantean la lucha de clases, los socialistas utópicos. ¿Ya? Los socialistas utópicos creen que si la burguesía cambia su manera de pensar, cambia su mentalidad, ¿no? De ser pues egoístas, de querer no compartir su riqueza, de querer maximizar sus ganancias, ¿no? En desmedro pues de los salarios de los trabajadores, que si los burgueses cambian su manera de pensar, ¿ya? Y comparten su riqueza, ya hacen partícipe a los trabajadores ¿no? De la riqueza que se genera con el capitalismo, pues, y también cambia la mentalidad de los trabajadores, ¿no? Para, pues, poder crear una sociedad, ¿no? Armónica, podemos cambiar la sociedad, ya de esa forma, ¿no? Muy bien, entonces se fomenta el altruismo, se plantea, ¿no? Un cambio eh, en las ideas. Muy bien, el socialismo utópico, ¿ya? Se busca conciliar a ambas clases, burguesía y proletariado, y no el enfrentamiento entre ellos. Claro, tienes un problema con alguien, viene tu amigo y te dice, conversen, hablen bonito, ¿ya? Sin alterarse, ¿no? Van a encontrar, van a ver que, que las similitudes, ¿no? Las coincidencias van a ser mayores que las diferencias y van a llegar a amistarse, ¿no? En vez de que se agarren a golpes, ¿no? Pues los socialistas utópicos creen, ¿no? En que esto es posible. Muy bien. ¿Quiénes fueron los principales representantes de este primer socialismo? Pues tenemos al inglés Owen y a los franceses Fourier y Saint Simon, algo así. Ya, disculpen mi francés. Muy bien, como los principales representantes. Claro, hay más. Muy bien, ¿ya? Ahora, eh, Engels y Marx van a llamar a estos primeros socialistas utópicos, ¿ya? Utópicos. Muy bien, ¿por qué llamarles utópicos? Porque creían que crear una sociedad justa, igualitaria, de esta forma, tratando de cambiar la forma de pensar de la gente, es algo imposible de realizar. Es una utopía. Esto de utopía, tal vez te recuerde a Tomás Moro. Tomás Moro había escrito una obra, Utopía, a principios del siglo XVI, en tiempos del Renacimiento, el humanismo, recordarás. Utopía era una isla imaginaria, ¿no? Inexistente, ¿no? Que Tomás Moro describe, ¿no? Donde la gente vivía armónicamente, en paz, eran felices, con propiedad colectiva, ¿no? Compartiendo los bienes, la riqueza, ¿no? Así que para Marx y Engels, lo que están planteando acá estos socialistas utópicos es como esa isla imaginaria de Tomás Moro. Es una utopía. Así no se puede construir una sociedad justa, no buscando cambiar la forma de pensar de la gente. No. ¿Por qué no? Porque no puedes empezar cambiando la forma de pensar de las personas. No, el marxismo, el socialismo científico nos plantea que
La manera de pensar de la gente está determinada por la estructura material de la sociedad, ¿ya? Si agarramos una sociedad, la podemos dividir en dos partes. La base sería la estructura, y la estructura es una estructura económica. Esa es la base de la sociedad. Y arriba podemos colocar una superestructura. La superestructura de la sociedad es lo ideológico, es la manera de pensar de la gente, ¿ya? Sus ideas, ¿no? Sus creencias, cómo crea ideas para justificar la estructura económica. Entonces, para Marx y Engels, eh, no puedes buscar cambiar la forma de pensar de la gente porque esa manera de pensar está determinada por la estructura económica. Lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura económica. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando cambiemos la estructura económica, es que va a cambiar la manera de pensar de la gente y no al revés. Eh, Así que para Marx y Engels, los utópicos están equivocados. Ya no es el método, no es la forma. Tengo que cambiar la base de la sociedad, la estructura económica, o lo que llamábamos también el modo de producción. Y en este caso, ¿cuál es el modo de producción? ¿Cuál es la estructura económica? El capitalismo. Tenemos que empezar, ¿ya? Pues eliminando, ¿no? Este sistema para, pues, poder cambiarlo todo. Bien, entonces tenemos al socialismo utópico, ¿ya? Aquí en pantalla coloqué un dibujo de un falansterio. ¿Qué es esto, un falansterio? Fue una propuesta de Charles Fourier, ¿ya? Ahí lo vemos, un socialista utópico. El falansterio es considerado un modelo de comunidad igualitaria. ¿Cómo así? A ver, un falansterio es un espacio donde vivían unas 1.600 personas, ¿ya? Ellos vivían compartiendo lo que tenían, compartiendo la riqueza. O sea, aquí en el falansterio había propiedad colectiva. Ellos se dedican a la agricultura. Ellos también hacen algo de industria, ¿ya? No ganan un salario, pero les entregan a cada quien pues lo que les corresponde, ¿no? Lo que les toca, ¿no? Buscando la justicia social. Y cada quien pues elige qué cosa hacer, ¿no? En el capitalismo muchas veces nos vemos forzados a hacer algo que no queremos hacer, pero no nos queda otra, ¿no? Que hacer esto, ¿no? Para poder, eh, pues, tener algo de dinero, ¿no? Entonces, estos falasterios, ya que Fourier en Francia realiza, son, pues, como un modelo de vida comunitaria, como un modelo de vida socialista, ¿no? Se busca que los demás empresarios hagan lo mismo. Se busca que esto se multiplique, ¿no? Igual hicieron Owen, también, ¿no? Abrieron empresas para compartir la riqueza con los trabajadores. El problema es que los demás empresarios, los demás capitalistas, no les dieron importancia a esto, no lo siguieron. Ellos se quedaron solos, pues, en sus proyectos. Querían dar el ejemplo, pero no le siguieron. Y así, pues, terminó fracasando todos estos proyectos. Muy bien, pasamos al socialismo científico, ¿ya? ¿Por qué llamarle científico a, a esta otra variante del socialismo? Porque Marx y Engels, los que iniciaron este socialismo científico, consideran que este socialismo parte de un análisis científico de la sociedad. Lo que no hicieron los utópicos fue analizar la sociedad. Nosotros sí lo estamos haciendo. ¿Ya? Estamos analizando la historia, el sistema capitalista, ¿ya? Y esto es necesario para poder cambiarlo, ¿no? ¿Qué encontraron cuando revisaron la historia? Que algo que ha sido
permanente en el tiempo ha sido, pues, la sociedad clasista, desde que surgió la propiedad privada, y la lucha de clases. Es decir, la clase dominada se levantó contra la clase dominante, ¿no? Los esclavos se rebelaron contra sus amos, en la antigua Roma, por ejemplo, ¿no? En la Europa medieval, los siervos, pues, se rebelaron varias veces contra sus señores feudales. Lucha de clases. Así que consideran que una constante en la historia ha sido la lucha de clases. Mientras exista la propiedad privada y el clasismo, seguirá existiendo la lucha de clases. Así que el método para poder transformar la sociedad es la lucha de clases, no el altruismo, la lucha de clases. Entonces, ¿quiénes defienden esto? Los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Ya? Ellos fueron coautores de varias obras, como el Manifiesto Comunista, donde está, digamos, ya sobre todo la doctrina, la ideología, ¿no?, que estamos acá manifestando, y también el Capital, donde se analiza, pues, el funcionamiento del sistema capitalista. Así que Marx y Engels son los representantes iniciales y más importantes del socialismo científico. ¿Ya? Ahí está. Como Marx es tal vez el más destacado, a este socialismo científico también le podemos llamar marxismo. ¿Ya? Marxismo. Profe, ¿marxismo-leninismo también? Mm, así le llamaremos en la Revolución Rusa. Por ahora, siglo XIX, vamos a llamarle solo marxismo. Ya en el siglo XX podrás llamarle marxismo-leninismo cuando Lenin haga aportes a este pensamiento. Por ahora estamos solo con las ideas de Marx y Engels. ¿Ya? Muy bien. San Marcos nos preguntó en una ocasión, pues, ¿qué consecuencia trajo el surgimiento de la propiedad privada? Pues justamente la consecuencia era el surgimiento de las clases sociales. Y esto es algo, pues, que el socialismo científico, pues, planteó, ¿no? Muy bien. Y ahí vemos, pues, lo que estábamos señalando, ¿no? En este dibujito ahí para niños, ¿ya? Así es. Que hubo explotación en tiempo del esclavismo. Hubo explotación en tiempo del feudalismo y ahora también explotación en tiempos del capitalismo. ¿Ya? Entre los dueños de los medios de producción y aquellos, pues, que son los trabajadores. Y si el esclavo tuvo su papel en la historia, levantándose contra sus esclavistas, y los siervos hicieron lo propio, pues ¿cuál es la tarea histórica de los obreros? Pregunta Marx, ¿no? ¿Cuál es la tarea histórica de los obreros? Pues levantarse contra el sistema capitalista y buscar crear una, ¿no?, sociedad en la que no existan clases sociales. ¿Cuál es el objetivo entonces último de esta ideología del socialismo científico? Crear una sociedad sin clases sociales. Y para que eso exista, se tiene que abolir la propiedad privada de los medios de producción. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa sociedad sin clases? Le llamamos la sociedad comunista o el comunismo. ¿Ya? Así le llamamos a esa sociedad donde no habrán clases sociales, donde no habrá propiedad privada, ni siquiera habrá Estado y donde no habrá explotación del hombre por el hombre. Es lo que nos planteaban, pues, estos, ¿no?, ideólogos, ¿ya? El comunismo. Como ellos quieren alcanzar el comunismo, como sueñan con el comunismo, a estos hombres o a esta ideología también le podemos llamar la ideología comunista, porque ese es su objetivo, ¿ya? Alcanzar el comunismo. Hay socialistas actualmente que no consideran el comunismo, que no consideran posible construir una sociedad así. Así que es posible que hayan socialistas no comunistas. Pero en el caso de los socialistas marxistas, ellos sí son comunistas porque consideran posible la creación de esa sociedad sin clases, cosa que el capitalismo no pudo hacer, señala. Y para hacerlo, ¿cuál es el único método? La lucha de clases. ¿Ya?
Marx nos dice en el Manifiesto Comunista que la historia es la historia de la lucha de clases, ¿ya? A diferencia de los socialistas utópicos que no compartían, ¿no? Esta idea, pues los socialistas científicos sí lo hacen. Ahí tenemos una gran diferencia entre el socialismo utópico y el científico, ¿ya? Estos segundos están a favor de la lucha de clases, ¿ya? Otra diferencia que hemos dicho, los utópicos querían empezar cambiando la manera de pensar de la gente. Los científicos dicen, no, primero se cambia la estructura económica, ¿ya? Que es la base, que es lo que determina la forma de pensar de la gente. La forma de pensar es un reflejo de las relaciones sociales que se están desarrollando. Muy bien. Eh, Ahí está. Esto también lo hemos señalado. A ver, sigamos. Uy, la hora nos gana. ¿Ya? Muy bien. La lucha de clases, ya lo hemos planteado. Muy bien. Ahora, cuando se dé la revolución, o sea, la lucha de clases, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pensaba, pues, Marx, Engels, ¿no? Pensaban que la clase obrera, la clase trabajadora, el proletariado, iba a tomar el poder. Iba a instaurar un nuevo Estado donde solo los trabajadores tengan el poder. ¿Cómo denominan a ese gobierno de los trabajadores? La dictadura del proletariado. ¿Ya? La dictadura del proletariado. Ahí está. Entonces, los socialistas marxistas defienden la dictadura del proletariado. ¿Por qué dictadura? Porque cuando los obreros tomen el control, van a monopolizar el poder, excluyendo a los que antes tenían el poder, sean los terratenientes, sean los burgueses, los van a excluir, ¿ya? Ya que en experiencias anteriores, como en la Francia de 1848, había intentado una convivencia entre el proletariado y la burguesía y, bueno, fracasó, ¿ya? Fracasó. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esta dictadura del proletariado? O este Estado socialista, como también le podemos llamar. Pues lo que tiene que hacer es socializar los medios de producción, ¿ya? Hacer que las empresas que eran privadas ahora sean de propiedad social o estatal. Es lo que hay que hacer. Plantea, pues, Marx y Engels. Muy bien. Crear un Estado socialista, ¿ya? Muy bien. Ahora, el Estado socialista, la dictadura del proletariado, ¿es la meta última? ¿Es el objetivo final? No, ese es el camino para crear, ¿qué cosa? Una sociedad comunista, una donde no haya clases, una donde ni siquiera habrá Estado, decían. ¿Por qué no va a haber Estado? Porque el Estado, consideran, es una estructura de poder que crea la clase dominante para dominar a la clase baja. Pero como ya no van a haber clases sociales, ya no habrá necesidad de Estado, porque el Estado es un instrumento para dominar por parte de la clase dominante, ¿no? Pero si ya no hay clases, el Estado desaparecerá. ¿Cuándo no va a haber Estado? En la fase comunista. Pero en la primera fase, donde está la dictadura del proletariado, o la fase socialista, allí todavía habrá Estado. Un Estado controlado por los trabajadores. Entonces, a ver, acá puede haber confusión. A ver, cuando hablo de socialismo, estoy hablando como una ideología, pero también puedo hablar de socialismo como un tipo de Estado, o como socialismo como una transición del capitalismo al comunismo, ¿ya? Así que depende de qué contexto le demos a este término para darle pues su significado, ¿no? Podemos hablar de una ideología, podemos hablar de un tipo de Estado, o podemos hablar pues de una transición hacia el comunismo, ¿ya? Por ahora estoy hablando de socialismo más como una ideología. En cambio, cuando estudiemos el siglo XX y hable, pues, ¿qué tipo de Estado había en Rusia? En la URSS. Ah, socialista. Claro, porque
se organizaron en torno a la ideología socialista. Esa estructura que se han creado, pues, es una estructura socialista. Muy bien, ya ahí está, ¿no? Y esto esquemita que conseguí, pues, ¿no? En internet, ajá, una revolución, los obreros conquistan el poder. ¿Qué implantan? La dictadura del proletariado, ¿ya? Así es, socializan los medios de producción. Luchan contra los contrarrevolucionarios, los que no están de acuerdo. Y tras esto, ¿qué se alcanza? El comunismo, que consideran que es la sociedad perfecta, donde todo es igualdad, donde no hay Estado, nadie obliga a nadie, no hay propiedad privada, ¿ya? Muy bien, entonces, de la revolución hasta la dictadura del proletariado, hablamos de la fase socialista de la transformación social. Y después se llega al comunismo. Muy bien, ¿en qué países se aplicó esta ideología? ¿En qué países? Bueno, fueron muchos. En el siglo XX, muchos países adoptaron esta ideología, el socialismo científico o marxismo. Pero los casos más importantes fueron Rusia, luego de la revolución de 1917, China, ¿sí? Con Mao Zedong, luego de la revolución de 1949, y así varios más. Cerca a nosotros, pues Cuba, ¿no? Acá en América, desde 1961. Bien, ahí está, ¿no? Pero, a ver, dígame, en Rusia, en China, en Cuba, en los distintos estados que se habían formado en torno a la ideología socialista, ¿hasta qué fase llegaron? ¿A la fase socialista o llegaron hasta la fase comunista? Llegaron solo hasta la fase socialista, ¿ya? Así es, Tomaila, solo hasta la fase socialista. Ni en la URSS, ni en China popular, ni en Cuba, ni en, ¿ya? Corea del Norte actualmente han llegado a la fase comunista. En Corea del Norte, que es un estado socialista actualmente, sigue existiendo un estado, sigue existiendo un gobierno establecido. Y a pesar que las diferencias tal vez se han reducido, no han desaparecido completamente. ¿Ya? Corea del Norte sí es socialista, Larcón, así es, sí es socialista actualmente. En el siglo XX, muchos países se volvieron socialistas, muchos. En el siglo XXI quedan solo unos pocos. Ahora, la ideología sí no ha muerto, ¿no? Está presente la ideología, solo que las experiencias que se dieron a lo largo del siglo XX no salieron como Marx, pues, esperaba que ocurran. Ninguna experiencia pasó al comunismo, ¿ya? Me preguntan, ¿qué es Perú actualmente? Pues Perú, si me preguntan si Perú alguna vez ha sido socialista o comunista, nunca lo ha sido. Perú ha sido feudal y de ahí capitalista. Claro, nuestro capitalismo no es, pues, oh, no, muy moderno, pero somos un país capitalista porque la propiedad privada, pues, es lo que prevalece acá, ¿ya? Sí, el socialismo ha sido interpretado en cada lugar dependiendo de la realidad de cada lugar. No es lo mismo, pues, el socialismo que pensó Marx, al que se aplicó en Rusia con Lenin, al que se aplicó en China con Mao Zedong, porque cada realidad era distinta. Pero hay ciertas cosas, pues, en común que tienen todos los socialismos, ¿no? Como la socialización de los medios de producción. Eh, Así que el comunismo sigue siendo el ideal de esta ideología, ¿no? De los hombres que piensan así, ¿no? ¿Ya? Crear una sociedad sin clases sociales sigue siendo un ideal. Que tal vez puedas decir, ah, profe, tal vez es solo una utopía, es imposible crear una sociedad de ese tipo. Tal vez las experiencias que se dieron en el siglo XX no, no los condujeron a esto. Ahora, quién sabe, nuevas experiencias en el siglo XXI o XXII, ¿no? Qué sé yo, sí lleguen a esto. O tal vez sea imposible llegar a este tipo de sociedad sin clases. Tal vez es una utopía también, como tantas utopías que el hombre persigue. Pero igual tenemos que perseguir utopías porque la vida no tendría sentido sin ideales que seguir, ¿no? Eh, Bien, entonces, hasta el día de hoy,
está vigente la ideología del socialismo científico. Pero actualmente en el Perú y en la mayor parte del mundo, la ideología dominante es el liberalismo, ¿ya? Y el sistema económico del capitalismo, ¿no? ¿Ya? Sobre todo después de fracasadas experiencias a lo largo del siglo XX. Sobre todo la mayor experiencia fracasada fue el de la Unión Soviética. 70 años después de la revolución, no pasaron del socialismo al comunismo. Más bien abandonaron el socialismo para volverse capitalistas. La Rusia actual es un país capitalista. Putin, hay que decir, Putin es un comunista, Putin es un capitalista, un liberal, no es un socialista, ¿no? Pues Putin no es una lisura, ¿eh? Es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Bien, en el siglo XXI el socialismo pues es diferente ya, ¿no? El socialismo en Venezuela pues es un socialismo que ya no parece socialismo, ¿no? Eh, ya, porque no se puede, pues, ¿no? Repetir las experiencias de siglos pasados de igual manera si ya las cosas, pues, no funcionó de esa forma, ¿no? Tiene que aplicar otras formas, otros métodos, si es que lo hacen, ¿no? Bien, muchachos, entonces vamos a continuar, ¿ya? Al anarquismo. A ver, hay que verlo rápido esto, el anarquismo. A ver, aquí estoy destacando a un ruso llamado Bakunin. Bakunin y Marx compartían ideas. Claro, el anarquismo sale del socialismo, ¿ya? ¿Por qué sale? ¿Por qué la diferencia? A ver, los anarquistas centran su ataque al Estado. Ellos, ¿no? Atacan al Estado. Consideran que el Estado siempre será opresor. El Estado, cualquier tipo de Estado que sea, así sea ese Estado que se hace llamar liberal, democrático, así sea la dictadura del proletariado que hablan los socialistas científicos, todo tipo de Estado termina siendo opresor. El anarquismo de Bakunin defiende las libertades individuales. Consideran que el hombre pues es un ser libre, pero el Estado, las autoridades siempre restringen nuestras libertades. Así que lo que tenemos que hacer es suprimir el Estado, ¿ya? Todo tipo de Estado, cualquier forma de gobierno, ninguna mala. Ni liberal, ni absolutista, ni monárquica, ni republicano, ni burguesa, ni socialista, ninguna forma de Estado. Ninguna. ¿Ya? Creen que es posible una sociedad, pues, armónica, donde seamos completamente libres, sin autoridades. ¿Ya? Y aquí una frase de Bakunin, pues, ni Dios, ni amo, no obedeciendo cada uno más que su propia voluntad. O eslogan como este, ¿no? Ni Dios, ni patria, ni rey, ni amo. ¿Ya? Y esa A representa, pues, el anarquismo, ¿ah? No es de los Avengers, ¿no? Por si acaso. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué diferencia hay entre el socialismo y el anarquismo? Porque ambos hablan de lucha de clases, hablan de revolución, ¿no? Condenan el capitalismo, ¿no? Condenan todo esto, pero ¿qué diferencia encontramos? Que el socialismo destaca lo colectivo, ¿ya? Destaca lo colectivo. Si no puedes anteponer los intereses de otros a los tuyos, pues no puedes ser socialista. Tienes que priorizar lo colectivo a lo individual. En cambio, el anarquismo prioriza lo individual, defiende la libertad individual, ¿ya? Entonces, vemos ahí una diferencia clara con el socialismo. Otra diferencia. A ver, ¿qué había planteado Marx? Que cuando se dé la revolución, el Estado debía seguir existiendo por un tiempo, pero un Estado en manos de la clase trabajadora, la dictadura del proletariado, ¿ya? Y esta dictadura, este proletariado, pues, iba a gobernar un tiempo, ¿no? Abolir la propiedad privada, iba a tomar todas las medidas para crear una sociedad sin clases. Y cuando ya no existan las clases, el Estado iba a desaparecer. Pero inmediatamente de la revolución, el Estado debía seguir existiendo.
¿Qué dice Bakunin? Dice, no, cuando se dé la revolución, el Estado tiene que ser eliminado inmediatamente, ¿ya? No acepta la dictadura del proletariado. Pero si van a ser los trabajadores los que gobiernen, no, ¿ya? ¿Qué nos dice Bakunin? Acá una frase de él, ¿no? A ver, él es de Rusia. Él tiene como emperador al zar, a un zar. ¿Qué dice Bakunin? A ver, toma al revolucionario más radical, ¿no? Aquel obrero que tenga pues claro sus principios, ¿no? Sus ideales de igualdad. Siéntalo en el trono de todas las Rusias y dale el poder dictatorial. Antes de un año, ese revolucionario, ese obrero idealista, será peor que el propio zar. ¿Ya? Lo que nos dice, ¿ya? Lo que nos dice Bakunin es que todo, todo aquel que llega al poder terminará corrompiéndose, terminará volviéndose un opresor más. Ahora no, porque no tienes poder. Cuando llegues al poder, te vas a volver otro opresor. Por eso nadie debe gobernar. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Todo el que llega al poder se vuelve un opresor? ¿O aún hay esperanza de que algunos no lo hagan? Pues, si creemos en eso, pues, anarquismo, ¿no? Nadie debe gobernar, porque todos son iguales, ¿no? Parece que sí. ¿Ya? Ni siquiera ustedes, chicos, ni siquiera podemos tener esperanza en ustedes, llegaran a tener el poder algún día, como presidentes, qué sé yo. Ni siquiera puedo tener mis esperanzas en ustedes. Ah, en usted sí, ya al menos me dio una esperanza, ¿no? ¿Ya? El matriarcado, pero eso no va a ser opresión contra el varón. Ah, bueno, prefiero la igualdad, ¿no? ¿Ya? Ok. Bien, muchachos, entonces vamos a dejar esto. Por cierto, ¿conoce alguna revolución, algún país donde el anarquismo haya, se haya aplicado y no haya sido eliminado el Estado? Pues no, no hay una experiencia anarquista hasta ahora, ¿no? Por eso, de las tres ideologías que hemos estudiado, socialismo utópico, científico y anarquismo, el socialismo científico es el más destacado, el vigente, el que sí se ha tratado de aplicar, ¿no? En varios países, ¿ya? Es el que ha venido en examen de admisión, ¿ya? Muy bien, vamos a dejar esto, ¿ya? Ya volveremos a hablar de estos temas cuando hablemos, pues, de las revoluciones del siglo XX, ¿no? Sobre todo la revolución rusa, ¿ya? Que es la primera experiencia de aplicación del socialismo científico o marxismo. Ahora vamos a hablar más bien de los países capitalistas, de las potencias capitalistas. ¿Qué estaban haciendo en estos tiempos? Pues estaban invadiendo África, invadiendo Australia, el sur de Asia, estaban construyendo grandes imperios coloniales. Claro, uno ve esto y dice, pues me vuelvo socialista entonces, ¿no? Porque a esto llegan estos capitalistas, ya, pero no todos los países capitalistas han invadido colonias, ya. Perú, por ejemplo, no invadió a nadie, ¿no? Más bien le han quitado territorios al pobre Perú. Pero si Perú hubiera tenido la fuerza, la plata, ¿no? Los ejércitos, las marinas, ¿lo hubiera hecho? ¿Y ustedes lo hubieran apoyado? Mm, dejemos ahí la pregunta, ¿no? Entonces pasamos a hablar de la época del imperialismo, ¿ya? A ver, si es una época, pues, ¿a qué años corresponde? ¿Ya? Esto no es sencillo porque los autores no están de acuerdo en decir en qué momento empieza esta época del imperialismo. Yo estoy colocando acá una fecha, ¿ya? 1871. ¿Alguien recuerda qué pasó ese año? 1871. Ah, una pista, nace un importante país de Europa.
¿ya? Nació Francia, no, pues Francia existía de muchísimo antes, muchísimo. ¿Mm? ¿Qué país nació? Hemos estudiado la semana pasada el nacimiento de este país, ¿ah? Producto de una unificación nacional, ¿no? Pues estamos hablando, por supuesto, de Alemania, ¿ya? Alemania, correcto, Tueros. Muy bien. Hasta 1914, que es el año en que empieza la Primera Guerra Mundial, tema que tenemos que tratar ya la próxima semana, la Primera Gran Guerra. Muy bien. Entonces, entre estos años, ya casi medio siglo, las potencias capitalistas, ¿no? Es decir, pues Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y otros, se van a disputar la ampliación de sus imperios coloniales. ¿Cómo es esto, no? ¿Ah? Pues imagínate que traigan una pizza pequeña, y somos muchos, pues cada uno va a querer meter la mano para tal vez jalar la tajada más grande que pueda, ¿no? Igual van a ser las potencias en este tiempo. Van a invadir África por todos lados, van a invadir Asia, Oceanía, inclusive intentaron dominar nuevamente América Latina, ¿ya? Querían construir grandes imperios coloniales, ya que ellos creyeron en ese tiempo que el futuro estaba en las colonias. Es decir, como eran países muy avanzados en lo que es la industria, paralelo a esto se está viviendo la segunda revolución industrial. Como estaban ellos transformando las materias primas y estaban gastando mucho carbón, ¿no? Mucho petróleo, etcétera, para crear bienes, entonces necesitaban, pues, controlar abundantes materias primas, abundantes fuentes de energía. Los recursos de nuestros países se iban a acabar. Necesitamos entonces controlar los recursos de otros. Si somos países fuertes, pues dominemos a los países débiles. Y así van a invadir, pues, eh, a lo largo de estos años. Muy bien, esto no es nuevo, esto ya había pasado en la historia. Si retrocedemos unos, ¿cuánto tiempo? Unos 300 años, casi 400 años, ¿qué había pasado? ¿Recuerdas a los portugueses que se dieron la vuelta por África para dominar la India? ¿O los españoles que llegaron a América con Colón, ¿no? Y con Pizarro y Cortés invadieron gran parte de América? ¿O los ingleses que tomaron las 13 colonias, Francia, Canadá? ¿Ustedes recuerdan que ya se había vivido una gran expansión de las potencias europeas entre los siglos XV y XVI? Entonces, a eso le podemos llamar un primer colonialismo. Entonces, lo que estamos estudiando ahora es un segundo, un nuevo colonialismo, o un neocolonialismo, como le podemos llamar. Neo, ya sabes, significa nuevo. Un neocolonialismo, ¿ya? Para diferenciarse del colonialismo de los siglos XV y XVI. Era el mismo capitalismo, solo que un capitalismo diferente, porque en el capitalismo del siglo XV y XVI no habían fábricas, no necesitaban tantas materias primas. En ese tiempo, en este tiempo, el capitalismo era un capitalismo mercantil. Buscaba oro y plata. En cambio ahora buscan materias primas, fuente de energía. El oro y plata, bienvenido, pero pues necesitaban producir, necesitaban recursos que antes no necesitaban porque no había industria moderna. Muy bien, ahí está, ¿no? Y cuando yo busco este tema, ya encuentro esta caricatura normalmente. ¿Ya? Vamos a agrandarlo para verlo. A ver, tenemos a un pulpo, ¿ya? Con muchos brazos, pero tiene una cara humana, ¿no? Pues ojos azules, piel blanca, ¿ah? Pelirrojo. Dice England, allá, pues Inglaterra, ¿ya? Con su sombrero de copa, allá. Entonces, un burgués,
Claro, recuerda que la burguesía domina, pues, en la Inglaterra capitalista, ¿no? Ahí está. Y tiene sus tentáculos en diferentes lugares del mundo. En la India, Canadá, Jamaica, Irlanda, Chipre, el Cabo, Gibraltar, la Tierra de los Boers, Australia y así, ¿no? Malta, Egipto, Helgoland. Todos estos son territorios que Inglaterra dominó en esta época del imperialismo y por eso lo representan así con un tentáculo en cada uno de esos lugares. Y hay más territorios, por lo tanto, faltaría el doble o tal vez el triple de tentáculos para representarlo mejor. ¿Ya? Entonces, así se representa al imperialismo inglés de este tiempo. ¿Ya? Y no era el único imperialismo, pues está el imperialismo francés, ¿no? El norteamericano, el alemán, el italiano, el holandés, eh, ya, el alemán, etcétera, etcétera. Ya todas las potencias estaban buscando colonias. Muy bien. A todo esto nos preguntamos, ¿y qué es el imperialismo? El imperialismo es una doctrina que va a defender el dominio de un estado sobre otros estados, ¿ya? Y así los países más fuertes van a invadir a los países débiles. Los imperialistas eran los que estaban promoviendo esto, los que estaban de acuerdo con esto, ¿ya? Con el dominio sobre los estados pues, más débiles, menos desarrollados. ¿Y dónde estaban pues esos estados débiles? En África, en el sur de Asia, ¿ya? En Europa y Norteamérica, obviamente no, ahí estaban las potencias. Otro concepto de imperialismo es el que nos da Lenin, el socialista que dirigió la Revolución Rusa. Lenin. Lenin nos dice que el imperialismo es la fase superior del desarrollo del capitalismo. O sea que los países capitalistas, los países que han logrado un alto desarrollo del capitalismo, pues terminan en esto, ¿no? En el imperialismo. Buscan colonias. Entonces, lo que vamos a colocar acá es que el capitalismo pasa por tres fases, siguiendo lo que nos dice pues Lenin. La fase mercantil, la fase industrial, ¿ya? Y ahora la fase imperial o imperialismo, ¿ya? Entonces, las potencias llegaron a esta fase. Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, han llegado a esta fase. Otros no, pues, otros estamos empezando a industrializarnos, ¿ya? Y hay quienes ni siquiera tienen, pues, industria, ¿no? Están en la anterior fase, seguramente, ¿ya? Muy bien. Entonces, para Lenin, el imperialismo es una fase del desarrollo del capitalismo. Para Lenin, el imperialismo es la última fase del capitalismo, ya que Lenin, como antes Marx, creían que el capitalismo iba a desaparecer, ¿ya? Iba a desaparecer porque iba a ser reemplazado completamente en todo el mundo por el socialismo y luego por el comunismo. Pero vemos que estamos en el siglo XXI y el capitalismo sigue. Ok, sigamos a ver. ¿Por qué colonias? Porque las colonias son fuentes de materias primas, ¿no? Allí encuentran, ¿no? Abundantes recursos, ¿no? Minerales, que necesitan, ¿ya? Para transformarlos en sus fábricas y convertirlo en otros bienes que, ¿no? La gente de las potencias necesitan. Muy bien. También en las colonias podemos encontrar, pues, fuentes de energía, minas de carbón, ¿no? Yacimientos petroleros. Necesitamos fuentes de energía. Así que si encontramos que en este lugar, ¿no? Hay mucho carbón, mucho petróleo, pues hay que invadirlo para tomar el control de esos recursos. No van a invadir a todos los países tampoco, ¿no? Hay países que podían defenderse, pues los de África eran muy débiles. No, yo he visto en las películas cómo los negritos, pues, en cantidad, ¿no? Con sus lanzas y pelean hasta, cierto, ¿no? Peleaban ellos duramente, pero con lanzas, con flechas, ¿no? ¿Ya? Frente a las potencias que iban, pues, ¿no?
con hasta ametralladoras. Pues ametralladoras contra lanzas no hay comparación, ¿no? Bien, también, pues, tener mercados, ¿ya? Mientras más colonias tengas, mientras más naciones estén dominadas, pues, por ti, tendrás más compradores de lo que produces, ¿ya? Inglaterra justamente vio esto como respuesta a que en la segunda revolución industrial los alemanes y estadounidenses les habían ganado, habían innovado más e Inglaterra se había quedado. No importa, dice Inglaterra, lo que yo voy a hacer es conseguir colonias, me aseguraré mercados y así los alemanes y norteamericanos produzcan bienes ya mejores que los míos, yo vendo más, porque controlo mercados, porque tengo un imperio colonial enorme. Ellos no, ¿ya? Mientras unos innovaban, Inglaterra buscaba colonias, ¿ya? Y al final, pues, fue el que más colonias tuvo, ¿no? Muy bien. Entonces, es una causa económica, como preguntó también San Marcos, lo que explica el imperialismo, ¿ya? También agregamos la necesidad de exportar capitales. Sí, ya a diferencia de años atrás, ahora la burguesía va a invertir sus capitales no en sus países, sino en el resto del mundo. Van a llegar a los países menos desarrollados como Perú o van a invertir inclusive en las colonias, ya que podrían encontrar ciertas ventajas invirtiendo allí, ¿ya? Por ejemplo, un país como Perú le cobraría pocos impuestos a las empresas extranjeras, ¿no? ¿Ya? Y encontraría mano de obra barata, ¿no? Ya que el trabajador peruano no tenía los beneficios laborales que comenzaron a darse a los trabajadores de Inglaterra, de Alemania y de Estados Unidos. Acá no se daba todavía nada de eso, ¿no? El aumento demográfico también es una causa. Europa estaba sobrepoblada, así que ellos migraron, ya, buscando, pues, mejores oportunidades en otros lugares, y también los propios estados europeos vieron la necesidad de conseguir territorios en otras partes del mundo para trasladar a ese excedente de población. Por eso surgieron colonias de poblamiento, ¿ya? En el caso de Inglaterra, ¿cuáles fueron sus principales colonias de poblamiento o dominios, como también se les llamó? Pues tenemos a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, ¿ya? Entonces, si ponemos Australia, por ejemplo, pues la población australiana es blanca, ¿no? ¿Dónde están sus nativos? Pues eliminados, ¿ya? Llegaron a poblar ahí gente, pues, de Gran Bretaña, ¿no? Colonia de poblamiento, ¿no? Igual Canadá, etcétera. ¿Cuáles fueron las principales potencias imperialistas? Pues ya te imaginarás cuáles, ¿no? He repetido Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, y voy a agregar también a Japón, ¿ya? Ahí está, también, claro, está Italia, Bélgica, Holanda, Rusia, inclusive España y Portugal han conseguido, ¿no? Otras colonias, habían perdido las anteriores, pues ahora buscaron otras colonias en África, y así hay diversos imperios coloniales, unos más grandes, otros más pequeños. ¿Ya? El imperio colonial más grande era el imperio inglés o británico. ¿Ya? El segundo, el francés. El alemán no era tan grande. Por eso Alemania dijo, no puede ser. No puede ser. Yo soy muy fuerte. Yo tengo la mejor industria. ¿Ya? Nosotros somos los que más innovamos. No puede ser. Por eso Alemania enfrentó a Inglaterra y a Francia en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Para un nuevo reparto de las colonias, donde esta vez Alemania sea el favorecido. Eso será, pues, o sea, todo esto nos lleva a la Primera Guerra Mundial, a que se quiten, se enfrenten por quitarse las colonias, las potencias. Aquí en esta caricatura encontramos la justificación al imperialismo, ¿ya? A ver, ¿qué cosas nos dicen
las potencias. A ver, nosotros hemos logrado ya el progreso. Nosotros hemos alcanzado ya altos niveles de civilización. ¿Quiénes nosotros? Los estadounidenses, los ingleses, franceses, alemanes, y curiosamente todos somos blancos, todos somos de piel blanca. ¿Esto qué demuestra? Decían ellos en ese tiempo. Yo no lo acepto, ¿ah? Pero ellos decían, creían que las razas no eran iguales, que habían razas superiores e inferiores. Tremendo racismo se aceptaba en ese tiempo, ¿no? La raza blanca es la superior y la raza blanca es la que ha logrado alcanzar el progreso. En cambio, las otras razas aún están viviendo pues el atraso, ¿ya? Entonces, ¿qué deber tiene el hombre blanco, el que ha alcanzado el progreso? Tiene el deber de conducir a estas razas inferiores al progreso también. Y para eso hemos llegado nosotros, a sus pueblos, a sus territorios. Hemos llegado para, pues, civilizarlos, ¿ya? Y de ahí la caricatura. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Ah? Ahí está tío Sam, ¿no? Sudando la gota gorda, pues. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? Está cargando sobre sus hombros a este cubano, a este hawaiano, a este puertorriqueño, a este filipino, ahí dice, ¿ya? Ten en cuenta que Estados Unidos, en esta época del imperialismo, llegó a dominar las Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Hawái. Entonces, Estados Unidos dice, es mi deber hacer que estos pueblos, ¿ya? Inferiores, pues que no están en el progreso, lleguen acá, ¿ya? Así que yo me pongo al hombro a estos pueblos para sacarlos de la barbarie, de la opresión, de la ignorancia en que viven, de los vicios, de la brutalidad, de las supersticiones, y así lo voy a alejar de todo esto y los voy a llevar pues al progreso. Lo mismo hace este inglés, que va adelante porque Inglaterra pues era el mayor imperio en este tiempo, Estados Unidos estaba por detrás. ¿Qué lleva este inglés? Lleva un chino, lleva a un egipcio, a un indio, a un zulú, ¿no? De África, al otro no sé qué dice, ya que Inglaterra dominaba partes de China, dominaba Egipto, dominaba la India, había conquistado a los zulúes en África, los estoy llevando al progreso a estos pueblos, pues, inferiores. Muy bien, entonces esta caricatura se llama La carga del hombre blanco. Si tú alcanzaste el progreso, tienes la obligación de hacer que los demás también lo hagan. Así justificaron el dominio imperialista, con esta creencia en que hay una raza superior, ¿ya? Y que tienen el deber de civilizar a los pueblos atrasados. Así que si hemos llegado a África, si hemos llegado a tal lugar, es para enseñarles los frutos del progreso. Si no hubiéramos llegado, no habría un ferrocarril acá, no habría teléfono acá, no habría, pues, lo que tenemos nosotros en Europa o en América del Norte. Sí, pero ¿a cambio de qué fue todo esto? A cambio de que estos pueblos sean saqueados, ¿no? Entonces se busca justificar pues la dominación hablando de un deber civilizador. Así se prestaban los políticos en ese tiempo, ¿ya? Que hemos invadido tal lugar de África, tal lugar, y ahora podemos hacer que ese pueblo alcance el progreso. Ujú. Muy bien, pero la gente que vivía en esos pueblos no pensaban lo mismo, ¿ya? Por los robos, las muertes, pues no pensaban igual. Aquí en este mapa observamos, pues, cómo estaba el mundo en ese tiempo, ¿ya? Hay países que aún no aparecen, hay cosas distintas, ¿cierto? Porque es un mapa de ese tiempo, ¿ya? Pero lo que nos importa es reconocer los imperios coloniales, ¿ya? Ahí están. ¿Verdad? Todos estos países tenían colonias, algunos más que otros, ¿ya? Inglaterra tenía más.
El Imperio Británico está en el mapa con color rosado, ¿ya? Entonces abarca todo el Reino Unido, ¿no? Gran Bretaña, Irlanda, y también pues Canadá, la Guyana Inglesa, las Islas Malvinas, la Unión Sudafricana, Kenia, Sudán, Egipto, Nigeria, y así la India, Birmania, Australia, Nueva Zelanda, por ahí está Hong Kong, y etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viendo pues los territorios de mayor tamaño, ¿no? Que identificamos fácilmente. Los chiquitos pues eh, ya también están allí. Muy bien, entonces Inglaterra controlaba entre la cuarta y la quinta parte del mundo. Inglaterra estaba en los 5 continentes, estaba en todos los mares y océanos. En segundo lugar, Francia. Donde más territorios dominó Francia fue en África. Puedes ver ahí este color verdecito, dominio francés. Argelia, Marruecos, Túnez, África Occidental, ¿ya? Y así otros territorios, Madagascar, Indochina en Asia, ¿no? Y numerosas islas. Muy bien. Igual en América tenía islas también en el Caribe, una Guayana. Muy bien. Y así está el Imperio Alemán, ¿no? Varios imperios. ¿Ya? También hay flechitas que nos indican en qué dirección se están expandiendo. ¿Ya? Por ejemplo, Estados Unidos se expande hacia el Caribe, ¿ya? Cuba, Puerto Rico, ¿no? Y se expande hacia el Océano Pacífico, ¿ya? Por ahí va a llegar a Hawái, ¿ya? También Alaska. Japón lo hace pues sobre Corea, sobre territorios chinos o también sobre otras islas del Pacífico, ¿ya? Esta flechita azul nos indica que Estados Unidos llegó hasta las Filipinas en Asia. Y así pues varios imperios. Rusia, que era enorme, quería seguir creciendo sobre China, sobre el Imperio Turco y otros. ¿Ya? Así que este es el mapa de la época del imperialismo. ¿Ya? Acá está Perú, pues, los que estamos de este colorcito, ¿no? Este crema, algo así, somos pues los que no éramos ni imperios coloniales, ni tampoco colonias. Menos mal. Perú decía, pues, somos libres, seremos los siempre. Inglaterra. A ver, ¿en qué tiempo fue que Inglaterra construyó ese fabuloso imperio colonial, el más extenso en la historia? Pues en el periodo de la era victoriana, ¿ya? Así le llamamos al reinado de Victoria I, ¿ya? De la dinastía Hanover. Como ves, tuvo un largo reinado, desde 1837, cuando era una adolescente, hasta 1901, que murió pues ya ancianita, la reina Victoria. ¿Ya? Entonces, ella no es que haya gobernado de forma imperialista. Recuerda que la reina no gobierna. ¿Ah? ¿Qué tipo de Estado existe en Inglaterra? Pues la monarquía parlamentarista. ¿Sí? Lo hemos estudiado desde la Revolución Inglesa, siglo XVII. Así que la reina no es quien gobierna. ¿Quién gobierna? El primer ministro. Y hubieron muchos ministros en todos estos años, pues, del reinado de Victoria. ¿Ya? Así que acá mencionamos algunos. Unos eran de tendencia liberal, otros eran de tendencia conservadora, ¿ya? Pero tenían en común que todos estaban de acuerdo, pues, con las políticas imperialistas de dominio, ¿no? Sobre territorios en otros continentes. ¿Ya? Muy bien, entonces sean sus ministros o sea la reina, pues estamos hablando de una Inglaterra que se expande eh, de manera, pues, indetenible, ¿no? Ahí está. En ese tiempo, o hasta no hace mucho, el reinado de Victoria era el más largo entre todos los reinados de Inglaterra. Pero ya la reina actual de Inglaterra ya le superó a Victoria. La reina actual de Inglaterra es Isabel II. O Isabel II, ¿cómo se dice? Me corrigen, por favor, que ya tiene más años, pues, en el trono que la propia Victoria.
Muy bien. ¿Por qué decimos que Inglaterra era la primera potencia, que tenía la hegemonía? Si Alemania era muy fuerte, si Estados Unidos tenía una industria más moderna. ¿Por qué decir que Inglaterra era la primera potencia? Bueno, Inglaterra no será el más innovador en la segunda revolución industrial, tampoco tendrá el ejército más poderoso del mundo, pero tenía otras cosas que la colocaban arriba. ¿Ya? Una gran industria, no la número uno, pero estaba pues entre los países más desarrollados, ¿no? En el mundo, ¿no? Un dominio comercial en el mundo. Eso sí, el país que dominaba los negocios en el mundo era Inglaterra, ¿ya? Los alemanes y norteamericanos, pues, les pisaban los talones, pero, ¿no? Así es. Si no, pues, revisen la historia del Perú. ¿Ah? Cada venta que hacíamos, ¿no? De guano, el salitre, cuando vendíamos algodón, ¿no? Caucho, pues normalmente decimos comercio con Inglaterra. ¿Ah? Comercio con Inglaterra. Así es, ¿no? Los Gibbs, ¿no? Los Grace, ¿no? Comercio con Inglaterra. ¿Ya? Y así la mayor parte del mundo estaba pues más relacionado con el imperio inglés, con el caso peruano. Bien, ¿por qué Inglaterra en estos tiempos consolidó su dominio? Porque tenía más colonias que cualquier otro país. Su inmenso imperio colonial consolidó pues el dominio inglés sobre el mundo. Ahora, y si quieres proteger tu imperio y tu comercio, pues necesitas tener una marina poderosa. Y la marina inglesa, la Royal Navy, era la más poderosa del mundo. Invirtieron ellos pues en barcos, en tener más barcos y más potentes, pues ahí está, ¿no? Eso empezó desde tiempo atrás, ¿no? Esta inversión en la navegación y ahora están los frutos. Inglaterra era la dueña y señora de los mares, no tenía competencia en los mares. Y las colonias están cruzando los mares, así que Inglaterra tiene ventaja. El comercio se hace por el mar, ¿no? Inglaterra tiene ventaja allí. Cualquier guerra, desde el mar, con sus barcos, bloquea a su enemigo, como lo hizo con la Francia de Napoleón Bonaparte, como lo hará con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Bloquearla desde el mar, ¿no? Aprovechando su poder, ¿no? Marítimo. Sus colonias, pues ya los vimos en el mapa, acá los tenemos anotados pues en este cuadrito. ¿Ya? Ahí está. Uh-huh. Crítica. Pues muchos criticaron el imperialismo. Uno de los primeros críticos sobre el imperialismo fue Hobson. Este hombre era un economista inglés. A pesar que era inglés, pues va a criticar lo que estaba haciendo su propio Estado, una política imperialista. En su obra Imperialismo, Hobson analiza las causas del imperialismo y cómo los imperialistas justifican el dominio sobre las colonias. San Marcos preguntó por Hobson en una ocasión, puso una lecturita y nos preguntó pues sobre qué estaba planteando este hombre, ¿no? Muy bien, Hobson consideró que el imperialismo o el capitalismo imperial era un inhumano sistema económico, ¿ya? Que los que participaban en esto eran gente despiadada, ¿no? Así que es una crítica fuerte, ¿no? Y ojo que Hobson no era un socialista, Hobson no era un comunista, era un liberal. No todos los liberales están de acuerdo con el imperialismo. Los liberales de ahora ya no creen pues en esto de buscar colonias, eso se creyó en ese tiempo, ¿no? Hobson es un liberal, desde el punto de vista liberal, se está criticando las políticas imperialistas. Por supuesto que Lenin y los socialistas van a criticar hasta con más fuerza al imperialismo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero acá estamos destacando ahora a Hobson, ya que San Marcos nos preguntó por él. ¿Ya? Muy bien. Y dice que
los imperialistas muestran una fachada, ¿ya? Muestran una fachada de bien intencionados pretextos civilizadores, lo que decíamos, ¿no? Ese supuesto afán civilizador, que hemos llegado pues a civilizarlos, ¿no? A llevarlos al progreso, ¿ya? Así como las películas fue de invasión de extraterrestres, ¿no? Nos invaden, recuerdo una antigua serie, Vi Invasión Extraterrestre, nos decían que llegaron para compartirnos todos sus avances científicos, toda su tecnología, que nos iban a sacar pues de enfermedades que nosotros no pudimos enfrentar, ¿no? Que ellos tenían la cura para todo, ¿no? Excelente, ¿no? Pero en la práctica pues invadieron el planeta, ¿no? Y querían devorarnos. Bueno, no sé qué hago metiendo una serie de mis épocas, como tenía la edad de ustedes, pero pues me vino al recuerdo, ¿ya? O viene al recuerdo también una canción de Río, una banda de mis tiempos también, una banda peruana, me gusta el rock, pues has escuchado Al Norte de América, ¿no? Pues donde pues el grupo Río habla, ¿no? De que tal país invadió tal país, ¿no? ¿Ya? Lo escuchan después, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la guerra del opio. ¿Ya? Es un ejemplo muy claro del dominio imperialista inglés en este tiempo. Aquí, ¿quién va a ser la víctima? China. China, uno de los grandes actualmente, en ese tiempo, era víctima del imperialismo, porque China era un país débil en esos años, en el siglo XIX. ¿Ya? Pensar que China y Perú estaban más o menos por allí en nivel de desarrollo hace 150 años. Hoy, pues no hay comparación alguna entre China y Perú. Pues, ¿qué pasó? A ver, mmm, se enfrentan entre 1839 y 1842, ¿ya? A ver, Inglaterra lo que quiere es abrir el mercado chino. China, como sabemos, es el país más poblado del mundo, ya lo era desde ese tiempo. Así que Inglaterra podía vender un montón allí, pero el imperio chino, China era un imperio desde Shi Huangdi, recordarás a Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China, el de los soldados de terracota, ¿recuerdas? De ese tiempo China es un imperio, pero un imperio de papel. O sea, el nombre imperio quedaba grande para lo que era China en ese tiempo. China tenía todo para hacer, pues, lo que es ahora, ¿no? En ese tiempo no aprovechaba todo lo que tenía. Tanta población, tantos recursos, tanto territorio, ¿ya? Pero pues no se habían modernizado. Vivían aún en el feudalismo, con un ejército pues de la época feudal, ¿no? Cerrados al mundo, ¿ya? El imperio chino rechaza los acuerdos comerciales con Inglaterra. No quiere. No necesitamos sus productos. Acá tenemos de todo. Bueno, China tiene de todo, en efecto. ¿Ya? Los ingleses querían vender en China porque veían que la balanza comercial no era favorable. Los ingleses compraban a los chinos porcelana, seda, pero los chinos no le compraban a Inglaterra. Así que el oro, la plata, se iba a China y no volvía. Tenemos que abrir el mercado chino. Encontraron un producto que sí comenzó a venderse y bastante en China. ¿Qué producto crees? Una droga, el opio, ¿ya? El opio, ¿ya? Muy bien, extraído de la amapola, esto se fuma, y bueno, pues los chinos estaban volando, ¿no? Entre comillas, en sus fumaderos, pues. No, esto no es nocivo, decía Inglaterra, pero pues los chinos estaban cayendo en masa en la adicción. Y eso estaba alterando, pues, ¿no? La sociedad china. Entonces el gobierno chino, el gobierno manchú, así le llamamos a la dinastía que reinaba en China en estos últimos tiempos, la dinastía manchú dijo no, queda totalmente prohibido el ingreso de opio a, a China.
Esta prohibición fue lo que dio inicio a la guerra del opio. Esto, ¿no? ¿Ya? Inglaterra saldrá en defensa de los comerciantes de opio, ¿ya? Justificándolo con la defensa del libre comercio, pues Inglaterra salió en defensa de lo que podemos llamar narcotraficantes, ¿ya? Hacer una guerra para defender la venta de una droga, no veo sentido, ¿no? ¿Cómo lo habrá justificado, pues, esto, ¿no? Ante su gente, ¿no? Porque, como decía Hobson, no olvidé decirles eso, el imperialismo choca con la ética, con lo moral, ¿no? ¿Ya? Porque hay algo que te dice, esto no está bien, esto no es correcto, ¿no? Y Hobson, pues, critica, ¿no? Y en la pregunta que hizo San Marcos, pues, justamente iba en ese sentido, ¿no? En ver cómo chocaba el imperialismo con las cuestiones morales. Tienes que dejar a un lado tus principios para apoyar, ¿no? Invasiones, ¿no? Asesinatos que vienen incluidos en la invasión. Si no, recuerda la invasión del Tahuantinsuyo, ¿no? Bien, entonces se dio la guerra. Y bueno, Inglaterra era sumamente superior a China. ¿Ya? Muy bien, Inglaterra gana y China se ha obligado a firmar el Tratado de Nankín, considerado un tratado desigual. Le llaman tratados desiguales a un conjunto de tratados que se firmaron pues en este tiempo en que la potencia imponía claramente sus condiciones. Eran claramente desventajosas para el derrotado. Tratados desiguales. Un ejemplo, el Tratado de Nankín. ¿Ya? Muy bien. Así que China fue condenada a entregar un territorio a Inglaterra. ¿Qué territorio? Hong Kong, ¿ya? Una isla. Pues por un tiempo nomás, ¿ya? Te lo voy a devolver después. ¿Cuánto tiempo? 150 años. 150 años, ¿ya? Pues ya pasaron los 150 años, viendo las fechas. Por eso Hong Kong ya no está bajo el control de Inglaterra, actualmente. Ya no. Hong Kong supuestamente le pertenece a China. Solo que los hongkonenses, así se dice, ¿no? Hongkonenses, pues hay una parte que se resisten, porque vivieron en el capitalismo. Y China, pues la China actual todavía tiene un gobierno socialista. Su economía es claramente capitalista, pero el gobierno chino actual es un gobierno socialista, ya que es el mismo partido que lideró Mao Zedong años atrás. Cambió en lo económico, pero en la política aún no ha cambiado China. Bien, aparte que 5 puertos chinos cayeron bajo el control de Inglaterra, y todo esto va a servir a Inglaterra para poder pues colocar su mercancía en China. Lograron entonces vender en China, pero no de manera totalmente libre. Solamente son concesiones, son permisos que China le ha dado. Parecía que esto era suficiente. Sin embargo, unos años después, Inglaterra dice, no es suficiente. Necesito más puertos, necesito vender más. Necesito, claro, la burguesía, los empresarios necesitan vender, pues, cada vez más, ¿no? No se conforman, pues, con las ganancias del año pasado, hay que generar más este año, ¿no? Francia también quiso puertos, así que se unen Inglaterra y Francia para una nueva guerra contra China. ¿Cómo le llamamos? La Segunda Guerra del Opio. China volvió a caer y ahora tuvo que dar pues más concesiones a Inglaterra y a Francia. Después de esto vinieron los alemanes, los norteamericanos, los japoneses, los rusos, pues todos querían una tajada de China. China es enorme, ninguno podía dominar completamente China, así que China solamente pierde pedazos de su territorio, ¿no? Costas, puertos, ¿no? Islas, no todo el país. Muy bien, y así China se vuelve tal vez no una colonia, pero sí una semicolonia de las potencias. Y esta caricatura pues siempre aparece cuando hablamos de la guerra del opio.
¿Ya? ¿Qué cosa aparece allí? Pues aparece China como una pizza. Ahí está, qué rico. Muy bien, ¿quiénes son estos que quieren una tajada de la pizza? Pues la reina Victoria, ¿sí? Inglaterra. Acá está, al parecer, Bismarck, ¿no? Alemania. Está un zar de Rusia, un emperador japonés, ¿ya? Por los colores, debes reconocer a qué país representa esta mujer, ¿no? Francia, ¿ya? Recuerda que en Francia en las pinturas aparece una mujer, ¿no? La libertad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué están haciendo Francia, Rusia, Japón, Alemania, Inglaterra, las potencias? Están, pues, viendo qué tajada de China tomar. Ajá, acá Rusia puso sus manos en Port Arthur. Y así cada uno está viendo qué pedazo, ¿no? Y tal vez los dos que más quieren es Inglaterra y Alemania, justamente los dos más fuertes del mundo, los dos más rivales, ¿no? Ahí están. Muy bien. ¿Y quién es el que está ahí de pie? Pues es el emperador japonés, perdón, el emperador chino, que por más que levanta las manos, ¿no? Protesta, nadie le hace caso. ¿Por qué nadie le hace caso? Porque perdió la primera guerra del opio, la segunda guerra del opio, o sea que este gobernante ya no es nadie, ¿no? Para ellos. Nosotros decidimos qué hacer con China. Por eso esta caricatura se llama China, el pastel de reyes y emperadores, ¿no? Refleja la situación de la China víctima del imperialismo en esa época. Pensar que la China de ahora es una China que se expande, ¿no? Es una China eh, que pasó de víctima, pues, a hacer otra cosa, ¿no? El imperialismo, pues. A ver, a ver. Uy, el tiempo no gana, así que apurémonos. Guerra de Crimea. Bueno, esta guerra, ¿no? Por si acaso, fue una guerra para detener la expansión del imperio ruso, que ya era enorme, pero quería más. Para 1853, Rusia quiere controlar el Mar Negro, quiere dominar, quiere expandirse por la península balcánica y al hacerlo choca con el Imperio Turco, que dominaba esos lugares. Imperio Turco contra Imperio Ruso. Ya, se meten Inglaterra y Francia contra Rusia. Y con eso, pues, Rusia pierde la guerra. Ya, es una derrota. De las varias que tuvo Rusia. Después hablaremos de la derrota ante Japón, de la derrota ante Alemania en la Primera Guerra Mundial. Rusia pasó varias derrotas. La última gran victoria que ellos celebraban, pues, era contra Napoleón Bonaparte. ¿Recuerdas la tierra quemada, el invierno? Pues la rebelión de los cipayos. En el imperialismo hubieron rebeliones coloniales. La gente de las colonias se levantaron, tratando de, pues, poner fin al dominio por parte de las potencias. La rebelión de Cipayos es conocida como la primera guerra de independencia de la India. La India era una colonia de Inglaterra. Los cipayos eran soldados de la India, pero que estaban en el ejército que servían pues a Gran Bretaña. Pues el término cipayo eh, significa actualmente pues que sirves a extranjeros, ¿no? Que eres servil, ¿no? Así que si te dicen cipayo, pues ya sabes qué significa. Lo he escuchado ahí hablar los políticos, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Los cipayos se rebelaron, sin embargo. Se rebelaron, ¿ya? Y trataron pues de romper con el dominio inglés sobre la India. ¿Cuál fue el resultado? Pues perdieron. La India siguió siendo colonia de Inglaterra. Inglaterra iba con todo porque la India era su colonia más importante. Por algo le llamaban la joya de la corona. También Inglaterra tuvo interés en Egipto. ¿Por qué en Egipto? Porque allí se construyó el Canal de Suez, que permite el paso de los barcos del Mediterráneo al Mar Rojo. El Canal de Suez facilita el comercio entre Europa y Asia. Inglaterra está acá en Europa, la India está en Asia, así que Inglaterra necesitaba controlar el canal para pues seguir beneficiándose con el comercio de la India.
Así que Inglaterra eh, se aseguró la propiedad del canal comprando las acciones y el control de Egipto para asegurarse el control del canal. ¿Ya? Muy bien. Inglaterra dominaba la puerta de entrada y la puerta de salida del mar Mediterráneo. ¿Cuál es la puerta de entrada? Gibraltar. Gibraltar, al sur de España, está bajo el dominio de Inglaterra hasta el día de hoy, desde 1703. Y ahora controla el canal de Suez, que es la puerta de salida. De esa manera, Inglaterra puede cerrar el Mediterráneo, con su base en Gibraltar y su base en el canal de Suez. Inglaterra tiene bases en el mundo, bueno, tenía, ¿no? Ahora son bases norteamericanas, pues para asegurar su dominio en ese tiempo. Después de la rebelión de los cipayos, la reina Victoria fue, pues, ya convertida en la emperatriz de la India. Muy bien, va a ejercer Inglaterra un mayor control sobre la India, que era pues muy importante, como decíamos. En Fachoda, Fachoda queda en Sudán, África. ¿Qué pasó allí? Casi al mismo tiempo llegaron ingleses y franceses a ese lugar, ¿ya? Y los dos reclamaron el mismo territorio. Es tierra de los africanos, pero pues a los blancos no les importa. No, yo llegué primero. No, yo llegué primero. Tú retírate. No me voy. ¿Quieres guerra? Pues esto pudo haberse convertido en una guerra entre Francia e Inglaterra, dos fuertes, ¿ya? Que han sido enemigos mucho tiempo. Pues no fue una guerra, solo un incidente. ¿Quién se retiró? ¿Quién no quiso pelear contra el otro? Pues ya te imaginarás. Francia optó por retirarse. Inglaterra se quedó con Fachoda, invadió Sudán, lo convirtió en una colonia. Francia consideró que si peleaba, pues tal vez al inicio iba a tener ventaja, pero después Inglaterra le iba a ganar. Porque si peleas en otro continente y hay un mar, ¿ya? Allí en el camino, quien tiene el dominio marítimo va a sacar ventaja a la larga. Francia se retiró. Inglaterra le dirá, pues, bueno, muchacho. Más adelante, esto permitió que Francia e Inglaterra se vuelvan aliados. Era algo imposible porque siempre habían sido enemigos. Se van a volver aliados en la entente cordiale. ¿Por qué aliados? Porque surgió un poderoso rival de ambos. ¿A qué país me refiero? Alemania. ¿Sí? Entonces la presencia de Alemania terminó acercándolos. En esta caricatura mostramos a un colonizador británico en África, Cecil Rhodes, en inglés se dice de otra manera, ya van a disculpar, que tiene un pie en Egipto, ¿ya? Y otro pie en Sudáfrica. Y tiene una línea, un cable, ¿ya? ¿Qué representa esta caricatura? La pretensión de los ingleses de unir sus dominios del norte de Egipto, del norte de África, con sus dominios en el sur de África. Intentar unir todas sus colonias para que puedan conectarse fácilmente, de norte a sur. ¿Lo lograron? A ver, veamos el mapa. Inglaterra logró dominar África de norte a sur. A ver, Egipto, Sudán. No. ¿Qué cosa está en medio? ¿Qué está en medio? Tanganica. ¿A quién le pertenece Tanganica? A ver, Alemania. Alemania. ¿Ya? Entonces, Alemania le malogra los planes. Pues ahí está. Pero en la Primera Guerra Mundial van a quitarle Tanganica a Alemania. Y así Inglaterra ya podrá unir de norte a sur sus colonias. Bien, a ver, ¿dónde estamos? Uy, ya quedan un par de minutos. A ver, en China se dio la rebelión de los Boxer, una rebelión también para poner fin al dominio imperialista sobre China, pero fracasó. Se unieron distintos países que tenían intereses en China y derrotaron a los Boxer, como se les conoce a los rebeldes chinos. En la guerra anglo-boer, los ingleses, que son los anglos, se enfrentaron a los boers,
¿Quiénes son ellos? Eran descendientes de holandeses. Holandeses que habían llegado acá tiempo atrás. Muy bien, ¿dónde estaban estos Boers? En las tierras de Orange y Transvaal. Como se descubrieron en esas tierras minas de oro, los ingleses que estaban acá en el Cabo dijeron, queremos esas minas, y pelearon contra los Boers. Es una guerra entre blancos en la África Negra. Ganaron los anglos, o sea, los ingleses, y se apoderaron de estas tierras. Y así se creó la Unión Sudafricana. Sudáfrica, ¿no? Actualmente. Francia fue el segundo con más colonias en el mundo. ¿Ya? Ahí está. Uno de los que más impulsó el colonialismo fue Napoleón III. Ya lo conoces, ¿no? El sobrino de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Que gobernó en estos años como emperador. Muy bien, ahí están. Pero también sabemos que Napoleón III fue derrotado por Bismarck en la guerra franco-prusiana. Y con eso cayó el Segundo Imperio y nació la Tercera República Francesa. Muy bien, los franceses no podían recuperar lo que Alemania les quitó, Alsacia y Lorena, porque Alemania era más fuerte que ellos. ¿Cómo compensas eso? Si pierdes acá, tengo que ganar allá. Fueron a África e invadieron Argelia, ¿no? Invadieron Marruecos, etcétera. Entonces lograron una gran expansión sobre África, sobre todo, como una manera de compensar la derrota anterior. Igual hizo Perú. Perdimos ante Chile y buscamos compensar la derrota ganándole a Ecuador, ¿no? Que lo hicimos en 1941. Muy bien, pero cuando Napoleón III trató de invadir México, allí sí fracasó. Los mexicanos, con Benito Juárez, se defendieron. Acá, las colonias principales de Francia. ¿Sí? Muy bien. Conferencia de Berlín. En Berlín, Alemania, entre estos años, se reunieron los representantes de Europa. ¿Por qué? Porque todos querían invadir África. Dominaban las costas. Querían ir al interior de este continente. Pero esto podía generar conflictos entre las potencias europeas. Para evitarlo, se convocó a esta conferencia de Berlín. Tomaron acuerdos para facilitar la invasión de África. Inclusive, establecieron alianzas entre varios de ellos para que sea más fácil el dominio de África. Se grafica eso con un pastel. Bismarck está cortando el pastel, un trozo de África para cada uno. O acá podemos ver en este mapita cómo antes de la conferencia de Berlín, miren el dominio europeo sobre África. Pues solo una parte, ¿no? En cambio, pues 25 años después, ¿cómo vemos África? Totalmente dominada, excepto Abisinia, Etiopía actual y Liberia, todo lo demás estaba dominado por las potencias europeas. Entonces decimos que la conferencia de Berlín, pues, permitió una aceleración de la colonización africana. Acá colocamos las colonias, pues, de las otras potencias y las consecuencias finalmente. ¿Ya? África fue invadida casi completamente, toman los recursos naturales de las colonias, inclusive invierten en fábricas en las colonias, surgen industrias coloniales, segregación racial, o sea, ¿no? Racismo, políticas racistas en las colonias, rebeliones contra el imperialismo, imposición de la cultura occidental, rivalidad entre las potencias, lo que va a provocar el tema siguiente, la Primera Guerra Mundial. Muy bien, entonces nos quedamos aquí, muchachos, ya no hay tiempo, van a disculpar. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego, chicos, hasta luego, cuídense.